Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases relacionadas con la segunda fase del proceso de auditoría, o sea, la ejecución. Vamos a hablar de las técnicas de muestreo contempladas en la NIA 530. Se denomina esa NIA muestreo de auditoría. Bien, esa palabra muestreo, de inmediato cuando uno la lee, la relaciona enseguida con estadística. Entonces, aquí es donde se une la estadística con la auditoría. Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad de los datos. Por tanto, esta técnica consiste en la utilización de una parte de los datos, o sea, se toma una muestra de una cantidad de datos mayor, población o universo. Bien, con relación al tema del muestreo, es indudable, siempre lo he considerado, que hay momentos que el auditor debe considerar utilizar el muestreo, sobre todo en aquellas empresas cuando uno realiza una auditoría donde hay una población de datos inmensa. Por ejemplo, vamos a hacer la auditoría de la cartera del banco de un banco cualquiera, el Banco de Bogotá, Banco de Colombia, y hay 10.000 clientes, por decir algo. Imagínense ustedes hacer la auditoría de la población total de la cartera, eso es inmenso. Entonces las normas internacionales de auditoría consideran la posibilidad de utilizar el muestreo y es válido para ello, inclusive es un método reconocido científico. Hablando de muestreo, por acá me encontré un documento en la red muy bueno, Centro de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Venezuela. Rebuscando me encontré este documento para recordar un poco sobre la inferencia estadística, porque que realmente cuando uno toma muestras como auditor, el resultado practicado allí tiene que inferirlo. La palabra inferir significa deducir, acción de inferir, deducir. Es decir, la inferencia es el objeto de estudio tradicional de la lógica. O sea, uno aplica la lógica cuando infiere. Entonces la inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Cuando uno habla 95% de probabilidad de que sea cierto, entonces está haciendo una premisa. Bueno, volvamos al tema acá, al documento que me pareció interesante. Vamos a hablar un ratitico sobre la inferencia estadística. Veamos el objetivo de la estadística inferencial. Ustedes saben que la estadística puede ser descriptiva e inferencial. La inferencial es obtener la información acerca de una población partiendo de la información que contiene una muestra. El proceso que se sigue para seleccionar una muestra se denomina muestreo. Entonces ya saben, muestreo es el proceso que se sigue para seleccionar una muestra de una población total. El muestreo estadístico es la herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población en estudio debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre dicha población. Volvemos a la palabra inferencias, o sea que uno infiere cuando toma la muestra. Se responden estas preguntas, estos interrogantes cuando se toman muestras: ¿por qué tomar la muestra? ¿Cómo se toman? ¿Qué hacer con las muestras? ¿Cuántas muestras debemos tomar? Etcétera. Entonces todo eso nos lleva a tomar muestras. Por ejemplo, ¿por qué tomar muestras? En el caso de una auditoría, como ya les dije, porque es imposible tomar la población total del banco, de la cartera de un banco que tiene 10.000 clientes. Entonces hay que tomar muestras.
lógico entender, yo por ejemplo por experiencia en mis auditorías lo he dicho siempre, que en aquellos momentos de auditoría donde se pueda tomar la población total, bueno, hay que tomarla mejor, mucho mejor. El grado de certeza, de confiabilidad es mayor. Por ejemplo, si vamos a hacer una auditoría de los inventarios de un concesionario de vehículos, bueno, fíjense ustedes, es fácil contar cuántos vehículos hay en la vitrina del, del concesionario, etcétera. Pero cuando es imposible tomar la población total, entonces es mejor tomar muestras y se utiliza el muestreo estadístico. Entonces, ¿por qué tomar muestras? Bueno, porque a veces las poblaciones son infinitas, por los costos de la toma de muestras, es muy costosa, por la destrucción de las unidades estudiadas, etcétera, o sea que hay dificultades. Población y muestra, concepto de población, bueno, población es un conjunto finito o infinito. Fíjense ustedes, finito, que se puede contar, por ejemplo, 10.000 clientes, aunque es numeroso, se puede contar, o infinito, de elementos con características comunes que no se pueden contar, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio. Entonces, miren, aquí podemos ver en esta gráfica la población, aquí los elementos, unidades de análisis de una población, y aquí ven en pequeño lo que es una muestra. Esta es la muestra de esa población. Bien, en la siguiente gráfica hablemos de los tipos de población. Finito o infinito, ya lo decíamos. Finita, cuando es finita, la población uno puede llegar a ella, es accesible. Cuando es infinita, no hay accesibilidad. Concepto de muestra, la muestra es un conjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible, es decir, la muestra sí es finita. La población puede ser finita o infinita, pero la muestra siempre va a ser finita. Bien, concepto de muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto permiten hacer inferencias, volvemos a la palabra inferencia, o sea, deducir o generalizar los resultados del resto de la población con un margen de error conocido. Entonces, los tipos de muestras, ya saben, cuando es representativa, ver que se cumpla en todos los sectores, es decir, que en cada sector de la población se tomó parte de la muestra y es representativa. O puede ser no representativa. Bien, el grado de confianza de la inferencia es la probabilidad de que el valor real del parámetro poblacional se encuentre dentro de los límites especificados por los valores del estimador muestral. O sea, más que un cálculo, suele ser un criterio definido convencionalmente por el analista expresado en unidades estandarizadas o en porcentaje. Uno conoce siempre los resultados de una muestra en porcentaje. Por ejemplo, una probabilidad de 95% equivale a 1.96 unidades de Z y es la más utilizada. Entonces uno trabaja aquí con probabilidades, con resultados, con valores muestrales. 95%, por ejemplo, acá en auditoría se habla de materialidad, importancia relativa, y eso es lo que nos lleva al concepto de razonabilidad. Por eso, entre más alta sea la probabilidad de certeza, es mucho mejor para la auditoría. Lo contrario sería el grado de error, que es imprecisión de la inferencia. Entonces, debido a la aleatoriedad, los valores de un mismo estadístico difieren de una muestra a otra. Entonces, allí eso nos lleva a un error aleatorio. Esta variabilidad introduce un error en la estimación. O sea, el error puede medirse, pues las medias de los estimadores siempre se distribuyen normalmente a teorema del límite central, aunque los mismos estimadores no lo hayan hecho. Entonces, fíjense que lo contrario al grado de certeza es el error. El error o tolerancia, acá en auditoría lo llamamos tolerancia, grado de tolerancia. Bien, volvamos acá al material nuestro, continuando con el tema del muestreo.
el muestreo que se utiliza puede ser probabilístico o no probabilístico, o una combinación de ellos. El muestreo no probabilístico consiste en el enfoque empleado por el auditor que quiere emplear su propio conocimiento o experiencia para determinar el tamaño de la muestra. Es decir, cuando ya el auditor tiene mucha experiencia, él enseguida asume un criterio, un juicio, y dice, bueno, vamos a seleccionar de aquí tanto, de esta unidad, o esta parte de la población, vamos a seleccionar esto. Eso es un criterio, un juicio, pero se corre el error, por eso se dice que no es probabilístico, de no ser objetivo, y por lo tanto los resultados de una muestra de este tipo pueden carecer de justificación matemática. En otras palabras, la muestra puede ser sesgada y no representativa de la población. Veamos, por ejemplo, casos de muestreo no probabilístico. Al azar, es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Volvemos al tema del juicio o la apreciación. Hay muchos auditores que tienen mucha experiencia, que toman la muestra con base en su juicio, en su apreciación, pero corren el riesgo de equivocarse, y eso genera un riesgo de detección. Entonces viene a ser un poco subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores. El auditor puede pensar que los errores podrían estar en las partidas grandes y de estas revisar las que resulten seleccionadas al azar. Ahí hay cierto grado de subjetividad, porque si él considera esto, pues puede pasar lo otro. Se pueden quedar partidas sin examinar que son materialmente importantes. Selección por bloque. Se seleccionan las transacciones similares que ocurren dentro de un periodo dado. Por ejemplo, seleccionar 100 transacciones de ventas ocurridas en la primera semana de enero o 100 de la tercera semana del mismo mes o de febrero. Esa es selección por bloque. Por ejemplo, voy a explicarlo mejor. Estamos en el mes de marzo. Entonces selecciono las 100 transacciones de ventas ocurridas en la primera semana de marzo, y en abril selecciono las 100 pero de la tercera semana, y en mayo selecciono 100 pero de la segunda semana, y así sucesivamente. O sea, se seleccionan por bloque. Y es probabilístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para la selección de muestras. Por ejemplo, aleatoria, cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos o seleccionados. Ejemplo, si se tiene una lista de 1000 clientes y se van a examinar solo 100 de ellos, se introducen los números del 1 al 1000 en una tómbola y se sacan 100. Los 100 escogidos serán los clientes revisados. Este es muestreo probabilístico. Aquí también hay una combinación de muestreo probabilístico y no probabilístico. Aleatoria. Sistemática. Se escoge al azar un número cualquiera y luego se designa un intervalo para los siguientes números. Por ejemplo, se tiene una lista de 1000 clientes. Entre los primeros 20 se escoge al azar uno de ellos. Por decir algo, el 12. Se puede designar los siguientes 4 números de la lista con intervalo de 50. Por ejemplo, el primer número, los siguientes 4 números de 12 serían 13, 14, 15 y 16. Y luego le sumamos los 50. Es decir, vendría la siguiente serie, o sea, la segunda serie, porque la primera ya sabemos que es 12, 13, 14 y 15. 13, 14, 15 y 16. Y la segunda sería 62, 63, 64 y 65 y 66. Sí, claro. Sí, 12, 13, 14, 15 y 16 la primera serie. La segunda serie sería 62, 63, 64, 65 y 66. Y luego al 62 le volvemos a sumar 50 y a la siguiente sería 112, 113, 114, 115 y 116. Es decir, ahí se van armando o conformando la serie. Y así sucesivamente hasta completar los 100 de la muestra. Aquí también hay una combinación de muestreo probabilístico o no probabilístico. Bien, selección por celda. Se elabora una tabla de distribución estadística y luego se selecciona una de las celdas. Ejemplo, una lista de 1000 clientes puede dividirse en 5 grupos.
5 celdas. Esto se hace, por ejemplo, en el CEL. 5 celdas de 200. Entonces tomamos del 1 al 200, sería la primera serie, del 201 al 400, del 401 al 600 y así sucesivamente hasta completar, hasta llegar al 1000 y completar las 5 series. Entonces se puede escoger una de las celdas como muestra para ser examinada. Entonces fíjense cómo hay varias alternativas para seleccionar la muestra por parte del auditor cuando encuentra una población finita o infinita y que tiene que utilizar el muestreo probabilístico o no probabilístico. Bueno, en esos términos dejamos la clase de hoy y ya en la próxima clase nos preparamos para, bueno, vamos a seguir y terminamos este tema de las evidencias de auditoría. Bien, y cortamos la clase allí. Hablemos un poco de las evidencias. Volvemos al tema de evidencia de auditoría. Está contemplado en la NIA 500. Se llama evidencia de auditoría a cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando se presenta de acuerdo con el criterio establecido. O sea, evidencia es el resultado, es la prueba, el documento o lo que resulta de aplicar una prueba. Aquí lo dice claramente: cualquier información que utilice el auditor para determinar si es una información cuantitativa o cualitativa que se está auditando se presenta de acuerdo con el criterio establecido. Entonces, ya nosotros hemos definido con anterioridad el término evidencia. La evidencia puede ser un soporte, un documento, puede ser una prueba misma como el arqueo de caja, las confirmaciones con cliente, etc. Bien, la evidencia, para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y pertinente. Esos tres términos son importantísimos para entender la evidencia. Repito: suficiente, competente y pertinente. Hablemos entonces de cada una de ellas. Entonces, aquí volvemos a definir la evidencia como la prueba adecuada de auditoría. La evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoría. Y que cualitativamente, cuando hablamos de cualitativamente, estamos hablando de calidad de la prueba. Y cuando hablamos de cuantitativamente, estamos hablando de los números de prueba. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, etc. Muchas veces, cuando uno realiza la prueba 1, no encuentra la prueba reina y hay que seguir haciendo pruebas, procedimientos. Prueba 2, prueba 3. En la prueba 4 es que confluye la evidencia, la suficiencia con lo apropiado. Es decir, cuando se encuentra la prueba reina, digámoslo así, y confluyen esas dos características de la evidencia o elementos de la evidencia, entonces podemos decir que la evidencia es suficiente y apropiada. Entonces la evidencia debe ser imparcial para que pueda inspirar confianza y fiabilidad. O sea, que una evidencia que no inspire confianza y no sea fiable se cae por su propio peso y no podemos utilizarla como prueba. Bueno, cuando la evidencia es suficiente, ya lo decíamos, tiene que ver la suficiencia con la cantidad de pruebas realizadas por el auditor, dado que una evidencia encontrada podría ser no suficiente. O sea, la prueba número 1 puede no ser suficiente, ni la prueba número 2, la prueba número 3 tampoco, puede ser la 4. Entonces, hay que practicar la suficiente cantidad de pruebas para poder uno encontrar la prueba reina. Bien, ¿cuándo es pertinente? Cuando el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. Si estamos investigando o auditando, por ejemplo, ¿por qué se perdió un celular en el salón de clase? Y el profesor, como les decía al principio del semestre de clases,
Yo puedo, si un alumno se me acerca y me dice, profesor, tengo el celular extraviado, perdido. Entonces yo le puedo decir a los alumnos, eh, prueba número 1, vamos a revisar los bolsos. Listo, revisamos los bolsos, uno por uno, de los 40 alumnos, y no encontramos el celular, pero encontramos 1.000.000 de pesos en el bolso de una persona. O sea, no podemos decir que por haber encontrado 1.000.000 de pesos quiere ello decir que la persona vendió el celular no podemos deducir que ese 1.000.000 de pesos corresponde a la venta del celular perdido. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. La evidencia tiene que ser pertinente con el objetivo de la auditoría. El objetivo en ese momento la prueba era encontrar el celular. No encontramos el celular, sino encontramos 1.000.000 de pesos en el bolso de una persona, de un alumno. Bueno, ¿y cuándo es competente? La evidencia es competente si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es creíble y confiable. Esto es importante, ¿eh? La competencia tiene que ver con lo adecuado, con la calidad de la evidencia. Esta debe ser creíble y confiable. Entonces, perdón, el determinar si la evidencia es suficiente y adecuada dependerá de cada compañía y del riesgo que se identifique en cada una, lógico. Mayor riesgo, o sea, a mayor riesgo hay mayor evidencia y eso exige también una mayor calidad. Es decir, entre mayor sea el riesgo, necesitamos de una mayor evidencia suficiente, o sea, suficientes pruebas, y necesitamos de mejor calidad de la prueba, de la evidencia. Es decir, el mayor riesgo en una empresa nos exige mayor cantidad de pruebas y mayor calidad de la prueba. Entonces, veamos las características de las evidencias. Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las siguientes características. Veamos, primero, que sea relevante. Bueno, el término relevante significa importante, ¿oyeron? Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría. Es decir, que sea relevante, importante esa evidencia. Auténtica, o sea, cuando es verdadera en todas sus características. Una prueba es auténtica cuando no deja lugar a duda. Es la prueba que por sus características es original. No podemos decir que una evidencia no es auténtica si es original. Es decir, lo que quiero manifestar es que no se pueden inventar pruebas. Ya, la prueba tiene que ser auténtica, la evidencia tiene que ser auténtica. Verificable tiene que ver mucho con la autenticidad también, es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones en iguales circunstancias. Es decir, es importante ahora con la norma internacional de control de calidad que en las auditorías un auditor diferente haga una misma prueba que hizo el auditor A. Es decir, el auditor B puede hacer la misma prueba que hizo el auditor A para ver si llegan a las mismas conclusiones. Entonces, de eso se trata la evidencia, que tiene que ser verificable, esa característica. Y neutral, este requisito es el requisito que esté libre de prejuicio. Es decir, una evidencia es neutral cuando no tiene sesgo, cuando el auditor es libre como resultado de la prueba, y la prueba misma le da esa libertad para él opinar. Entonces, si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. Es decir, esto tiene mucho que ver con la independencia, porque si yo soy auditor de la cajera y la cajera es un familiar mío, puede que la evidencia no sea neutral, puede que el resultado sea criticado por terceras personas debido a esa relación de
familiaridad o de consanguinidad con esa persona objeto de la auditoría. Bueno, entonces, estas son las características de la evidencia, repito, relevante, auténtica, verificable y neutral. Y los tipos de evidencia, ya lo último de esta clase, son evidencia física, o sea, la que se muestra en forma material, mapas, fotos, etcétera. Evidencia documental, cheques, facturas, contratos, etcétera. Evidencia testimonial obtenida de personas que trabajan en el negocio o que tienen relación con el mismo. Y evidencia analítica, datos comparativos, cálculos, etcétera. Por ejemplo, la prueba analítica que vimos más en la clase anterior, donde comparamos los estados financieros de un año con relación a otro y analizamos las tendencias y las variaciones, esa es una evidencia analítica. Bueno, bien, entonces ahora sí, terminamos la clase y pues en la próxima clase se habla de técnicas para recopilar evidencias de auditoría. Bueno, que pasen una feliz tarde.